Sabemos que al momento de poder mentir, podemos mentirle al hombre, pero a Dios nunca se le miente. No podemos mentirle. No podemos mentirle de aquello que nos sucede, no podemos mentirle también a uno, de aquellas cosas que hay en lo más profundo de nuestro corazón, que solamente Dios conoce. ¿Qué acciones trata en ocasiones de ocultarle a Dios? Esa es la interrogante. ¿Qué acciones hacemos que pareciera ser que nos engañamos a nosotros mismos, como es bíblico, y decimos, Dios no se dio cuenta, nadie se dio cuenta de tal acción que hice hoy en la mañana, tal acción que hice ayer, la semana pasada, el mes pasado? Lo triste es de que no nos ponemos a cuentas con Dios y tratamos de ocultarle algo a Dios. Debemos de reconocer que delante de Dios estamos desnudos, como dice su palabra, ante su presencia. Todo lo profundo de nuestra alma lo conoce de manera perfecta. Él es omnisciente dentro de sus atributos naturales. Él conoce todo, hermano, de manera perfecta, en ese conocimiento sumo que Él tiene de todas las cosas. Él sabe qué es lo que hicimos el día de hoy, el día de ayer, en toda la semana y en todos los años. Por lo tanto, amados hermanos, nunca absolutamente podremos ocultarle algún pecado, llámese como se llame ese pecado, porque Él llena el cielo y también llena la tierra. Es imposible, amados hermanos, poder encontrar algún escondite, como lo muestra la palabra del Señor, en el universo, donde poder escondernos de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol es una amistad, allí estás tú. Si vamos en un submarino, aún sea profundo, en lo profundo de la mar, allí estás tú. No podemos escondernos de Dios. No podemos ocultarnos de Dios a través de nuestras acciones. Fíjense, este salmo de David es muy importante porque David le pide a Dios que lo examine, ¿sí o no? Dice, examíname, ¿sí? Algo que también cada uno de nosotros debemos de hacer de manera continua, de pedirle a Dios que nos examine. Examíname, empieza diciendo el versículo 23 del texto que acabamos de leer. En el original es explorar bien, ¿sí? Es lo que se significa, examíname, explórame bien, le dice el salmista de él, y conoce mi corazón. ¿Alguna vez le ha dicho esto al Señor? ¿Usted? Señor, estoy delante de ti, examíname, conoce aún lo más profundo que hay en mi corazón. Fue lo que el salmista le dijo, examíname. ¿Sí? Esto ayuda, amados hermanos, al examinar nuestro corazón de parte de Dios para dejar de hacer cosas que están mal delante de Dios, que nosotros muchas veces sabemos. Al esperar ese examen, esa exploración que el Señor hace en el alma, nos ayuda a dejar esas cosas que estamos haciendo mal. Necesitamos, por lo tanto, que Él nos explore. Por ejemplo, cuando un médico forma un diagnóstico, ¿qué es lo primero que hace el médico? Primero, examina detenidamente a la persona o al órgano afectado, ¿sí o no? Antes de dar un diagnóstico. Y posteriormente, bueno, saca un diagnóstico, pero después de examinar detenidamente. Y ante este dictamen, el médico identifica ¿qué? La enfermedad. Pero antes tiene que examinar a profundidad, ¿verdad? La parte afectada, al órgano afectado. Nuestro Dios, amados hermanos, es el médico del alma. Y Él tiene la medicina específica para cada enfermedad.
cada enfermedad del alma. Solo Él puede examinarla y determinar el diagnóstico que existe en cada persona, en todo ser humano, y con ello también aplicar la solución. Jesucristo tiene la solución, no solamente diagnostica el corazón, la enfermedad del alma, sino tiene la solución, la aplica, la solución que es a través de su palabra. Para poder expresar entonces, examíname, oh Dios, como el salmista lo dijo, se necesita, amados hermanos, ser sinceros delante de Dios. Necesitamos ser sinceros delante de nuestro Creador. No hay mayor cosa y preciosa cosa que ser sinceros delante de Dios, pues Él todo lo sabe. Examíname, oh Dios, pruébame. Esa palabra pruébame hace ver que David sentía que era necesario que él fuera probado para saber si realmente era lo que decía hacer en Dios. No solamente examíname, Señor, pruébame, ponme a prueba, a ver si soy lo que soy en ti. Y en ese proceso de refinación en nuestra vida espiritual, Dios nos pasa por el fuego, amados hermanos, para que brillemos aún más. La luz de Jesucristo ha llegado a nuestra vida en el momento que creímos, pero necesitamos alumbrar más, iluminar más en este mundo lleno de pecado y de tinieblas, porque así vive este mundo. Pruébame y conoce mis pensamientos. Conoce mis pensamientos. Lo que David quiso decir es que Dios indagara con cautela la intención de su corazón. Conoce mis pensamientos. Indaga en mi corazón, en mi mente, en mis intenciones aún, que me son ocultos. Ve si todo lo que tengo en mi corazón es agradable delante de ti, es lo que quiso decir el salmista David. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Le pidió que se fijara cómo era su manera de ser. Fíjate cómo soy. Fíjate cómo actúo con el prójimo. Si era el correcto camino por el que él iba, ¿sí? Y guíame en el camino eterno. ¿Habrá perversidad en nuestro corazón? Examíname, oh Dios. Muchas veces hay perversidad en el corazón, aún siendo creyentes. Estaremos en el camino correcto donde Dios anhela que andemos, que es en su palabra, que es en obediencia a Él, a su voz, a lo que Él nos diga. Debemos, amados hermanos, de guardarnos de los pecados ocultos. En Josué capítulo 7, voy a resumir muchos versículos, voy a parafrasear, pero del versículo 1 al versículo 26 nos damos cuenta a través de la palabra del Señor cómo Acán, algunos de ustedes ya conocen la historia, desobedece a Dios cuando conquistan Jericó. La orden era de parte de Dios exterminar, acabar con todo lo que había en la ciudad, y Acán, ¿sabe qué es lo que hizo? Lo contrario al mandato de Dios. Desobedeció a Dios. Pero vamos viendo la historia. ¿Qué es lo que vemos en el pueblo de Israel? Es una interrupción de la bendición divina sobre el pueblo de Israel a causa del pecado de Acán. Fijémonos cómo por el pecado de uno, amados hermanos, escuchen bien esto, todo el pueblo de Israel se contaminó. Nada más pecó Acán, tenía un pecado oculto, ahorita lo vamos a ir desarrollando, pero por un pecado solamente de una persona, toda la comunidad se contaminó.
Y así sucede muchas de las veces dentro de la iglesia. Alguien falla a Dios y los demás se contaminan por el pecado cometido. ¿Sí o no? A veces pasa eso. El hermano cayó en pecado, la hermana cayó en pecado, y todos son contaminados. Fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Acán pecó y el pueblo se contaminó. Israel está contaminado, le dijo Jehová, Dios de los ejércitos. Muchas veces por un pecado se contamina la familia. De hecho es la primera contaminada por esa falta. Nos narra la Biblia cómo Acán tomó para sí un botín en la conquista de Jericó. Pudo más la codicia que él tenía hacia estas cosas, las cosas materiales, que el prestar atención al mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios, ¿cuál era? Acaben con todo. Y pudo más su codicia. Entonces Josué desde Jericó envía a explorar la tierra de Jai para conquistarla, otra tierra, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y resulta que le traen el informe que la tierra era muy pequeñita. Le dicen los que fueron a explorarla que no había necesidad de que todo el ejército vaya a conquistarla. No hay necesidad, solamente con enviar unos 2,000 o 3,000 personas, dice la Biblia. Nada más con eso. ¿Para qué vamos todos a conquistarla si está bien pequeñita? Ya la exploramos, ya lo vimos. Entonces envían a esos 3,000 hombres, soldados, ¿verdad?, que vayan a conquistarla. Pero ¿cuál fue la sorpresa, amados hermanos? Que los de Jai derrotan al pueblo de Israel. ¿Cómo que? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió allí? Si venían conquistando las ciudades en el poder de Dios. Cuando Josué sabe esto, que lo habían derrotado al pueblo de Israel y no habían conquistado esa ciudad, todo Israel, dice la Biblia, se llenó de miedo. No se explicaban por qué había sucedido tal cosa y fueron vencidos por el enemigo. Estaban completamente consternados por lo sucedido. Entonces Josué le reclama a Dios, se pone al tú por tú, ¿verdad? Y le dice el por qué había permitido que fueran derrotados y que cayeran en manos de sus enemigos. Dice Josué, también le dice, nada más basta que los cananeos se enteren de esto y avisen a los pueblos de la región, se exterminen aquí. Y el Señor le responde, a ver, tranquilo. Espérate. En primero, tú ni sabes cómo está el asunto aquí. No sabes qué hay dentro del pueblo de Israel. Tranquilo. Levántate. Los israelitas, fíjense bien, Acán había pecado, pero dice el Señor, los israelitas han pecado, versículo 11, y han violado la alianza que concerté con ellos, que han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas, versículo 12, no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios, porque hay pecado, un pecado oculto. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Fíjense, había un pecado oculto de alguien que impidió la victoria de Israel sobre Jai, esta ciudad. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Y Josué, sin saber que Acán era el culpable de toda la tragedia, ¿verdad?, que pasó Israel, Dios le reveló que él era el pecador, que él había pecado de manera oculta, tenía ese botín allí. Y dice la Biblia que la suerte cayó primeramente sobre la tribu, ¿verdad? Y se fue cayendo la suerte y cayó sobre Acán. Y a partir de allí Josué empezó a interrogarlo, a ver, dime, le empieza a decir, dime, cuéntame qué pasó, porque Josué no sabía nada de lo que Acán había cometido. No me ocultes nada, le dice Josué.
Y acá le empieza a narrar, versículo 21. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabía en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Yo pequé, dijo Acán. Pero Acán trató de ocultar lo que había hecho. Pero no fue posible. Dios lo descubre su pecado. Amados hermanos, por muy oculto que parezca su pecado, Dios lo sabe. Dios sabe dónde está enterrado ese botín. Dios sabe dónde está su manto de Babilonia. Dios sabe que oculta usted, por muy enterrado que esté. Él lo conoce a la perfección. Nos conocemos, hermanos, a la perfección. Por lo tanto, es necesario que sea sacado. Si llegara a existir ese anatema, ¿verdad?, que Dios aborrece de nuestro corazón, sea sacado a la luz. En nuestra vida espiritual también podemos ser débiles si existe algún pecado oculto ante los ojos de los hombres, porque delante de Dios está al descubierto. En la vida espiritual podemos debilitarnos si existe algún botín de ese tipo ahí oculto, ese pecado oculto. Hermanos, es necesario sacarlo a la luz. También vemos un ejemplo del pecado secreto de Ananías y Zafira, en complicidad, ¿verdad? Ambos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ya no lo sabemos, tal caso, ¿verdad? Ellos venden una propiedad, pero se quedaron con una parte del dinero. Y le dijeron a Pedro que esa era la cantidad que le habían vendido, pero era una mentira. ¿Y qué con que hubieran hablado con verdad? ¿Les hubiera acontecido algo? No. El problema fue quererle mentir al Espíritu Santo de Dios, el cual lo escudriña todo, aun las intenciones de nuestro corazón, aun lo que pensamos. Quisieron mentirle al Espíritu Santo. Ese fue el pecado. A Dios no le podemos ocultar nada absolutamente. Entonces Pedro le dice a Ananías: ¿acaso no era tuyo antes de venderlo el terreno? Y una vez vendido, pues no estaba el dinero en tu poder. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y dice la Biblia que después, como 3 horas después, llega su esposa Zafira también. Y ella no sabía lo que le había acontecido a su esposo, a Ananías. Pedro le pregunta a ella: ¿sí es cierto que han vendido la propiedad en tal precio? O sea, lo que le había dicho Ananías. Y ella contesta afirmativamente: sí, sí vendimos ese terreno en tal precio. Pero Pedro le dice: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Después vemos cómo Pedro le dice: mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Y en ese mismo instante, dice la Biblia, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Amados hermanos, no podemos mentirle ni ocultar nada absolutamente al Espíritu Santo de Dios. Si lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Dios quiere todo o nada. Dios quiere todo, hermanos, o nada. Porque si no le entregamos todo, es como si no le entregáramos nada. Dios quiere todo de manera genuina. No existe algún pecado oculto, amados hermanos, ante sus ojos. En la mujer samaritana también vemos cómo, Juan capítulo 4, ahí lo vemos.
toda la narración. Pero vemos cómo trató de ocultar un pecado. ¿Qué pecado era? El pecado de adulterio. Le dice el Señor Jesucristo: a ver, ve, llama a tu marido. Y esta mujer samaritana, ¿qué le dice? No tengo marido. Ah, ¿no tienes marido? No, no tengo marido. Pues bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y con el que ahora vives no es tu marido. Entonces tenía 6. Bien has dicho. La mujer samaritana quería ocultar ese pecado que estaba cometiendo de manera habitual. Dios conoce, amados hermanos, de manera perfecta nuestra vida, nuestro corazón. Él sabe qué hace usted cuando está en su hogar, qué hace al acostarse y al levantarse, qué es lo que realiza durante el día, cómo lo hace y qué dice. A Él no se le escapa ningún detalle, amados hermanos, de su vida. Por lo tanto, no podemos ocultar nada delante de la presencia de nuestro Dios. Todo está al descubierto. En Jeremías capítulo 17, versículo 10, no lo busque, leo para ustedes. Jeremías 17, 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ese es nuestro Dios, el cual conoce todo. Vemos otro ejemplo claro en la palabra del Señor. Esto lo encontramos en Primera de Samuel. Acompáñenme ahí en la lectura. Primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 10 al 35. Voy a parafrasear mucho. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahora Saúl, desobedece a Dios en no tomar de las posesiones de los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo. Igual era la misma orden, extermina todo. Y algo parecido a lo que le pasó a Acán al tomar el botín de Jericó, pero ahora fue a Saúl. Narra la Biblia que Dios le da una orden que destruyera a los amalecitas, porque cuando fueron librados de la esclavitud, según la palabra del Señor, los amalecitas no dejaron que el pueblo de Israel cruzara por su territorio. Entonces, nuestro Dios ordena que se destruyera a los amalecitas por esa causa. Dios le dice: ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Es el versículo 3 en la Nueva Versión Internacional. Ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengan compasión. Mátalos a todos: hombres, mujeres, niños recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. ¿Y qué cree que pasó? Además de perdonarle la vida al rey Agag, lo capturaron vivo, ¿verdad? Según nos narra la palabra. Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas, todo lo contrario a lo que Dios le había ordenado que dice. Las vacas, los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, se lo llevaron. Solamente destruyeron aquello que era inútil, ¿verdad? Lo que no servía. Eso fue lo que destruyeron, y lo demás lo tomaron para sí. Dice la palabra del Señor que vino a Samuel, versículo 11, y le dice: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Aunque Saúl decía, según la palabra del Señor, que había obedecido a Dios en todo. Yo he obedecido todos los mandamientos de Dios, he llevado a cabo todo. Y eso es una mentira. No había llevado a cabo como Dios le había ordenado. Él se quiso justificar a sí mismo de lo malo que había hecho,
¿Cuántas veces también sucede lo mismo que le sucedió a Saúl? Nos tratamos de ¿qué? Justificar a nosotros mismos. Es que cometí esto por aquello, ¿verdad? Y es que el hermano, ¿verdad? Y la hermana, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi suegro, mi suegra, mi tío, mi tía, qué sé yo. Y tratamos de justificarnos por el mal que cometemos a veces. Y Saúl le pasó lo mismo. No fui yo, ¿verdad? Fue el ejército, los demás. Acán no había obedecido a Dios en todo. Mintió porque había tomado el botín de los amalecitas de ese pueblo. Le dijo Samuel, bueno, ¿y qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír? Empieza a preguntar, a interrogarlo Samuel a Saúl, ¿qué pasó con eso? ¿Y cómo es que oigo mugidos, verdad, de vaca? Son los que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, le dijo Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas, fíjense bien, para ofrecerlas al Señor tu Dios. O sea, ya después que fue descubierto por Samuel en el pecado que había cometido de tomar las mejores vacas, los terneros y todo lo demás, dice, no, es que el ejército, ¿verdad? Todos los hombres que iban conmigo en las tropas lo tomaron, pero ¿sabes qué? Vamos a ofrecérselas a tu Dios. Es como si aquí llegara un narcotraficante, y así lo mismo, y dijera, ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué, pastor? Vamos a dejarle 5 millones de pesos de la última venta que tuvimos, que nos fue muy bien, ¿verdad? A vender la droga. Es lo mismo. ¿Usted qué diría? Yo puedo preguntar, porque aquí le dice Saúl, no, mira, ¿sabes qué? Lo trajimos, pero va a ser para Señor tu Dios. Ah, ¿sí? ¿Usted qué diría? ¿O yo qué diría? Un auditorio, ¿sí o no? 5 millones de pesos del narcotráfico. Hermanos, no puede ser así. Es más, en primera, Dios no acepta esa ofrenda. Dios no lo acepta. A lo mejor usted sí lo acepta, pero Dios no lo acepta. Porque es dinero mal habido, ¿sí o no? Se trajeron el anatema para ofrecerlo a Dios como sacrificio. Decirle, aquí está, ¿verdad? Se consideraba perjudicial toda la gente como sus posesiones para el pueblo de Israel. Dice acá, se trajeron estas pertenencias, ¿verdad?, de los amalecitas, pero todos los demás los destruimos, no hubo ningún problema, solamente esto. Y se empezó a excusar, como muchos, ¿verdad? O sea que acá nos muestra la Biblia que cumplió a Dios a medias, nada más. Sí destruyeron cosas, sí mataron a los hombres de los amalecitas, sí, pero solamente a medias, a como bien le pareció a él, es decir, no, pues esto sí vale, ¿verdad? Es lo mejor de las vacas, es lo mejor del ganado, yo me lo llevo. Y allí pecó. Posteriormente vemos cómo Acán, confiesa su pecado delante de Dios, el Señor lo perdona. Vemos otro caso también en la palabra del Señor, cómo David adulteró, y no solamente adulteró, sino también fue un asesino, cometió homicidio, las dos cosas. Esto lo vemos en 2 de Samuel, en todo el capítulo 11, no lo vamos a leer, voy a parafrasear igual, todo el capítulo 11 de 2 de Samuel.
Nos narra la Biblia, vamos allá a la narración, cómo David, en primer lugar, dice que era el tiempo de la primavera. En primer lugar, David tenía que estar en lucha constante. ¿Y sabe qué es lo que hace? Se queda de ocioso en su palacio. Ese no era su lugar. Su lugar era el estar en guerra. Y él no lo hace. Ese fue un error. En lugar de que fue al combate, que estuviera allá en el combate en contra de los amonitas, se queda de ocioso en su palacio. Y dice que una tarde, al pasearse por la azotea del palacio, observa una mujer que dice la Biblia que era sumamente hermosa. Yo no sé en realidad cómo era, pero la Biblia dice que era sumamente hermosa la mujer. Ya la observa y manda a averiguar quién era, ¿verdad? Y le dicen que era esposa de Urías, el hitita. Entonces, al saber esto, él manda que se la lleven y se acostó con ella, adulteró. Posteriormente le avisa a Betsabé que había quedado embarazada. Y David le dice a Joab, inmediatamente, ya al saber esto, le dice a Joab, ¿sabes qué? Mándame a Urías, mándamelo al palacio para acá. Y ya Urías llega allí al palacio, se lo llevan. Y David, después de preguntarle cómo estaba Joab y cómo iba la guerra, le ordena que se fuera a su casa. Es más, hasta raro, yo creo se le hizo a Urías, ¿por qué me manda a la casa? Y dice la Biblia, lo mandó a su casa y que se acostara con su mujer, Betsabé. Y todavía aún más. Dice que saliendo Urías del palacio le dio un regalo. Oye, pues Urías ha de haber dicho, pues, ¿por qué tanto? Yo desconozco al rey. Me saca de la guerra, me envía aquí, luego me manda a la casa. Y luego aparte en la salida me da un regalo. Pues qué tanto. Qué bueno, es mi rey, ¿verdad? El rey David. Pues ¿sabe qué? En esa noche, él no se fue a su casa, sino se acostó en la entrada del palacio y desobedeció, ¿verdad?, el mandato del rey. Y al día siguiente le pregunta a David, oye, ¿cuál fue el motivo por el cual no te fuiste a dormir a tu casa y no te acostaste con tu mujer? Mira qué interesado, que se acostara con su mujer, Urías, con Betsabé. En ese momento uno le responde Urías, tanto el arca como los hombres de Israel, fíjense, mira el corazón de Urías, está tremendamente firme. Tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá, toda la tribu, se guarecen en simples enramadas. Y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y todavía acostarme con mi esposa. No. Mira, tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Versículo 12. Bueno, y dice Saúl, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, ¿verdad? Vemos cómo al día siguiente David le invita a un banquete, ¿verdad? Y se emborracha a Urías, pero igualmente no se quiso ir a su casa el otro día. Y pasa esa noche otra vez en la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Y dijo David dijo, creo que ya se me está saliendo de las manos del control esto, ¿qué hago? No se quiere ir a su casa, nada más aquí duerme, ahí donde dormía la guardia real, en la entrada del palacio. Por último, David mejor optó enviarlo de nuevo a la guerra. Pero ¿sabe qué? Le entregó una carta a Urías, él mismo llevó esa carta, para que se la diera a Joab. Y la carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más duro allí. Luego déjenlo solo para que lo lleven y lo maten allí. Y así aconteció. David fue el que utilizó la estrategia para que Urías muriera. Esto lo hizo porque había cometido adulterio con Betsabé
y el adulterio lo llevó a cometer otro pecado, que fue el homicidio, fue el asesinato. Como siempre, un pecado va a traer otro más, y otro más, y otro más. Después vemos cómo Dios le quitó a su hijo el fruto del adulterio y cargó con todas las consecuencias, ¿verdad?, del pecado. Amados hermanos, a Dios no podemos ocultarle absolutamente nada, hermanos. No podemos ocultárselo. David quiso hacerlo, pero no le fue posible. No fue posible ocultar tal pecado, tal acto. Nosotros tampoco vamos a poder hacerlo. Otro ejemplo que vemos en la palabra del Señor se encuentra en Éxodo, capítulo 2, versículos 11 al 15. Vamos a la lectura, por favor. Éxodo, capítulo 2, versículos 11 al 15. Vemos cómo Moisés también cometió un pecado, pero quiso ocultarlo. No quiso que nadie supiera, ¿verdad? Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice la Biblia que él observaba cómo sus hermanos, o sea, los hebreos, sufrían allí en Egipto, allí siendo esclavos, ¿verdad? Y de pronto vio cómo golpeó, le dio un golpe, un egipcio a un hebreo, a uno de sus hermanos, de su sangre. ¿Sí? Y volteó para un lado, le dijo, no hay nadie. Volteó para otro y dijo, no me está viendo nadie. Volteó hacia atrás por si acaso, por si las dudas. No hay nadie. ¿Sabe qué hizo? Bueno, allí dice la Biblia. Mató al egipcio. Es lo que a veces suele pasar antes de cometer tal acto, tal pecado. Empieza a voltear. ¿Estará el pastor aquí? ¿Quién sabe? A lo mejor está en la entrada, ¿verdad? Empieza a ver. No está el pastor. Y voltea hacia el otro lado. ¿Y su esposa? No, tampoco la hermana de él está aquí. ¿Y sabe qué? Voltea hacia atrás también. Por si acaso está alguien más. ¿Estarán los hermanos de la iglesia? No está nadie. Y se comete tal acto. Bueno, fue lo que le pasó a Moisés, Empezó a voltear, no hay nadie, se aseguró bien que no hubiera nadie y paz, lo mata. Pero ¿qué es lo que sigue? Lo mató y lo enterró en la arena como una estrategia para que nadie se diera cuenta de lo que había hecho. Lo enterró. Él dijo, lo maté, pero pues aquí van a verlo, vamos a enterrarlo. Y lo enterró. ¿Sí? ¿Cuántas veces también se actúa de la misma actitud? Se trata de ocultar lo cometido, ¿verdad? Así como Moisés actuó, ¿verdad? Entonces, al siguiente día, nos narra la palabra del Señor, ve como dos hebreos, ahora dos hebreos, no un egipcio y un hebreo, sino dos hebreos están peleando. Y le pregunta al popular, oye, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Por qué lo haces? Moisés le dice. ¿Y sabe qué fue lo que le respondió este hebreo? ¿Con qué autoridad me dices esto? A ver, dime, ¿con qué autoridad lo haces? Si yo estoy golpeando aquí a mi hermano, porque eran hermanos en sangre, eran hebreos, ¿por qué? ¿Con qué autoridad me dices esto? ¿Quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Y fíjese bien lo que le pregunta. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Entonces Moisés se quedó helado, Oye, yo según volteé y no estaba el pastor. Yo según volteé y no estaba la hermana de ella.
Y volteé para atrás y no estaba la congregación. ¿Quién le dijo que maté a este egipcio? Y empezó Moisés. ¿Quién le dijo? Miren, se asombró muchísimo Moisés y esto le causó temor, dice la Biblia. Temor. Pues pensó, ya se supo lo que hice. Ya se supo. Ya supieron qué hice, ¿verdad? Mejor huyó, dice la palabra del Señor, por temor a que lo mataran. Huyó a la tierra de Madián. Amados hermanos, tarde que temprano se sabe la verdad. ¿Sí o no? Tarde que temprano se sabe la verdad. Adán y Eva, por ejemplo, también trataron de esconderse de Dios cuando desobedecieron su ley. Todos los caminos del hombre son conocidos por Dios. Todos. No hay escondite, ¿eh? Por más que usted quiera enterrar ese botín, las amalecitas, por más que quiera enterrar ese egipcio que está allí, son pecados ocultos, queremos ocultar las cosas. Miren, Dios lo conoce todo, de manera perfecta. Él es omnisciente. En ocasiones nuestro corazón mismo nos condena, ¿sí o no? Nuestra misma conciencia nos condena por a veces lo cometido. Pues ¿saben qué? Dios es más grande todavía que nuestro corazón y lo sabe todo. Cualquier cosa que hayamos cometido, Dios está aquí para perdonarnos. Cualquier pecado oculto. Y es que yo no conozco sus vidas, yo ignoro muchas cosas, ni ustedes tampoco conocen mi vida. Pero ¿tenemos pecados ocultos? ¿Cuál será ese pecado oculto en cada uno de nosotros? Cual sea, Dios quiere que hoy se lo entreguemos, como Acán lo hizo. Ahí está ese pecado oculto, lo sacó a la luz. A Dios no podemos engañarlo. Que esos pecados ocultos en nuestra vida no sigan, hermanos, no sigan. Jóvenes, niños, hermanas, que no sigan esos pecados ocultos. Si Él lo conoce, dicen por ahí un proverbio, ¿no? Si lo sabe de Él, que lo sepa el mundo entero. ¿Dios sabe todas las cosas? Claro que sí, aunque no lo sepa el mundo entero. Dios sí lo conoce perfectamente. Que nuestro corazón haya ese sentir, que hoy en esta tarde podamos decir con sinceridad, verdaderamente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examínanos, oh Dios, hoy en esta tarde. Que a través de tu infinita gracia tú nos perdones por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que vemos también, por lo que vemos también, por lo que vemos también. No hay ningún pecado oculto delante de su presencia, ni uno solo. Él está aquí para perdonar nuestros pecados. Él está aquí para restablecer nuestra comunión con Él. Para eso el Señor nos habla y nos llama en esta tarde.
es para tener una esperanza viva en Él. Es para obtener perdón de parte de Él, como Él lo prometió. Y aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana nuestro corazón. Pero es cuando nosotros le confesamos a Él nuestros pecados. Hoy este tema fue de los pecados ocultos. Si hay un pecado oculto, decirle al Señor, líbrame de ellos. No puedo estar jugando al cristianismo. Dios quiere todo o nada. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis a una de las iglesias: mejor es que fueses frío o caliente. Eso quiere decir la vida espiritual o del mundo, ¿sí? Pero como por cuanto eres tibio, o sea, estás aquí pero no estás a la vez. Dices ser hijo de Dios, pero pues no practicas nada. Eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la palabra del Señor. Esto se lo dice y lo escribe al ángel de la iglesia, a una congregación, alguien que ya sabían, conocían de la palabra del Señor. No podemos vivir así, amados hermanos. Afirmemos nuestra vida delante de nuestro Dios. Sometámonos más y más a su voluntad. Y si existen o existieron ese tipo de pecados, digámosle hoy en este día: Señor, perdóname y ayúdame. Perdóname y ayúdame. El Señor le da el perdón y le va a ayudar. No volverlo a cometer.